Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión del programa de Excel. Y bueno, el día de hoy vamos a ver todo lo que es el tema referente al uso de fórmulas y funciones para lo que será el procesamiento de la información. Recordando un poquito, pues la sesión pasada vimos cómo podemos organizar la información por medio de tablas y las herramientas que hay en Excel para lo que es el manejo de tablas, la organización de nuestros datos, con la finalidad de pues poderla organizar, pero también manipularla de una forma eficiente, a lo mejor a través de filtros o a través de la segmentación de datos, como pudimos platicar. Esto obviamente es desde un punto de vista bastante diluido, ligerito, como para poder ir empezando a trabajar con estas herramientas e incorporarlas dentro de lo que será nuestra labor docente. Antes de empezar a abordar el tema del día de hoy, que es el de fórmulas y funciones, me quedé con una tarea que me dejó un profesor la semana pasada, perdón, no recuerdo el nombre del profe, pero él comentaba, espero que está aquí presente, me preguntaba que si podíamos explicar el día de hoy cómo podemos vaciar la información de un documento PDF, por ejemplo, una tabla que tengamos en un archivo PDF, a un archivo de Excel para poderlo trabajar. Entonces voy a empezar por esta parte. Voy a compartir pantalla. Y ahí está. Listo. Yo lo que voy a hacer en este caso para podérselos mostrar es, me metí a mis SAES. Entonces aquí, por ejemplo, dentro de mis SAES, yo me fui a la parte de listas y abrí una de las listas de mis grupos. Entonces aquí, por ejemplo, tengo mi lista del grupo 4M21, tengo poquitos chicos, son 24. Entonces, bueno, yo puedo descargar este listado. Lo quiero pegar. Pasa esto, que me lo pega, pero me lo deja, ya no respeta el formato de tabla, sino que todo me lo pega en una sola celda y como si fuese un solo párrafo, ¿no? Aunque yo de las dos opciones que me da por default Excel, manteniendo el formato de origen, pues aquí no mantuvo nada, ¿no? Y si copio tal cual solo los valores, pues tampoco. Entonces, ¿qué opciones tengo para esto? Entonces yo lo que puedo hacer es igual, para pegar, abajito hay una opción que dice pegado especial. De donde vienen las opciones de pegado, hay una tercera opción que dice pegado especial. Si yo le pico ahí, me da tres opciones. Me dice, bueno, ¿cómo quieres que te lo peguemos? En este caso le voy a decir que quiero que lo pegue como texto. Entonces ya que lo elijo, le doy a aceptar y ya me lo puso en una sola columna. Ya tiene como más forma de tabla. Aquí el detalle es que todo el contenido lo pegó dentro de la columna A. Realmente no lo tengo separado por columnas como venía en el archivo original, ¿no? Una columna para el número de alumno, otra para boleta y otra para el nombre. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Si estamos en una situación así, podemos seleccionar el texto, ya que lo pegamos, lo seleccionamos y nos vamos en este caso al fichero de datos. Dentro del fichero de datos hay una opción que se llama texto en columnas. Entonces, ahí, si se fijan, una de las ventajas que tiene ya nuestros programas de la paquetería de Office es que cuando colocamos el cursor sobre el icono de alguna herramienta ya nos da una breve descripción. En este caso dice que va a dividir el contenido de una columna de texto en varias columnas. Entonces yo le pico ahí, me abre esta ventanita y me da dos opciones para poderlo separar en columnas. Delimitados y de ancho fijo. ¿Qué se considera como delimitados? Cuando los datos que tenemos dentro de nuestra columna se encuentran separados por algún tipo de carácter, como puede ser coma, puntos y coma, o tabulaciones, ¿no? Entonces que por ejemplo aquí en la columna, como podemos ver del lado izquierdo, entre el 1, la boleta y el nombre de los alumnos, se encuentra un punto y coma o una coma. Eso es a lo que se le conoce como delimitado. O la segunda opción sería de ancho fijo. ¿Sale? Dice, aquí los campos están delimitados solamente en 3 espacios, que sería nuestro caso. Traducido de Nagle.com. Yo le voy a dar clic aquí. Por tabulaciones.
y le voy a dar clic en la opción de ancho fijo y le doy siguiente. Entonces aquí ya me aparece una especie de reglete en la parte de arriba y me aparece ya más o menos estructurada la información. Ya lo único que tengo que hacer es delimitarla. Entonces, por ejemplo, aquí, antes de que comience el número de boleta, yo doy un clic con el botón izquierdo del mouse. Si se fijan, ya me puso una línea divisora que me va a permitir delimitar el contenido de lo que será la primera columna con respecto a dónde comienza la segunda. Aquí del lado derecho aparece una pequeña barra de desplazamiento con respecto al eje de las Y's y me va a permitir, por ejemplo, observar que esta línea, por ejemplo, no me corte los números de 2 dígitos, ¿sale? Porque pudiera ser que a lo mejor esta barrita yo le puse aquí, a esa altura, y si se fijan, pues ahí, por ejemplo, el 10, 11, 12 o los números que vienen a continuación que ya están conformados de 2 dígitos, pues ya me van a quedar partidos. Entonces aquí vean que tengo la opción de darle un clic sobre la línea, mantengo presionado el botón izquierdo del mouse y arrastro a la derecha. Y debo de asegurarme también de que no me parta el contenido que va a conformar la siguiente columna. Ahora, para delimitar la siguiente columna, igual, me coloco aquí donde veo que termina los números de boleta y donde comienza la parte de los nombres, doy un clic y de igual forma observo, reviso que todo mi contenido pues quede dentro de esta línea. Y me haría falta terminar de acotar la última columna, que sería la tercera. Aquí también, por ejemplo, en el caso del ladrón de Guevara Espinosa, tiene un nombre sumamente largo. Entonces aquí también tener cuidado, me voy a desplazar hacia arriba y hacia abajo, ubicar como el nombre más largo, que en este caso es el de Maite, para ubicar la última línea que va a delimitar mi tercer columna. De tal forma que no me quede partido el contenido, porque si no, por ejemplo, si yo la pongo aquí y Maite queda fuera, Maite formaría una cuarta columna. ¿Sale? Entonces, en este caso, pues simplemente la arrastro. Ya ahí tengo bien delimitadas mis 3 columnas, le doy siguiente. Vean que ahí ya me da una vista previa de cómo me quedaría mi tabla y simplemente le doy clic en finalizar. ¿Sale? Y aquí ya tengo mis 3 columnas. Simplemente modifico el ancho de las columnas de acuerdo al contenido y ahora sí ya me queda una tablita. A lo mejor le faltan los bordes y todo, pero si se fijan, con un par de clics rápidamente organicé la información y ya queda en forma de tablita. Entonces, bueno, esa es una opción. Otra opción, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo ya tengo un archivo descargado? Por ejemplo, una lista de calificaciones también del SAES. Yo ya previamente descargué una lista. Entonces, en una hojita nueva, pues lo que quiero es vaciar el contenido de la tabla de calificaciones y vaciarlo respetando el formato de tabla en un documento de Excel. Entonces, aquí lo que voy a hacer es igual, me coloco la hojita donde quiera vaciar el contenido. Dentro del mismo fichero datos, hay una opción que se llama obtener datos. De hecho, está hasta la izquierda, creo que es la primera herramienta. Bueno, por lo menos aquí en mi versión sí. Todos estamos manejando idealmente la misma, que es la 365 de Office. Entonces le picamos ahí y me da varias opciones, a ver de dónde quieres que obtenga los datos que quieres tabular. En este caso le digo que es de un archivo y me da varias opciones, entre ellas precisamente un archivo de tipo PDF. Entonces yo le doy clic ahí en PDF. Dejen que piense. Se está poniendo nervioso mi Excel. Ahí está. Y me va a permitir, en este caso, mediante este cuadro de diálogo, buscar el origen o la ubicación donde está este archivo. Entonces yo sé que lo tengo en descargas. Aquí está, tengo muchos archivitos. Me parece que es este. Lo selecciono, le doy importar. Me dice que espere, que lo estoy importando. Ahorita está consiguiendo los datos. Ahorita me voy a dar cuenta si este es el bueno. Ahí está, si este es el bueno. Porque vean, me aparece en una tablita, por ejemplo, la parte que ubico como información tabulada, que es donde viene el total de alumnos, cuántos aprobaron, cuántos reprobaron.
La tablita número 2 corresponde a la parte de los datos del grupo, el profesor, el código de la materia, y la tablita número 3, que es la parte que a mí me interesa rescatar, y es la parte donde se encuentra tabulada las calificaciones de mi grupo, junto con los datos de, por ejemplo, el número de boleta y nombre de cada uno de ellos. En este caso, esta es la parte que a mí me interesa rescatar. Entonces, aquí ya la dejo seleccionada y simplemente le doy clic aquí en el botoncito que dice cargar. Entonces yo le pico ahí y va a empezar a conseguir los datos y ya me los dejó tabulados. Una de las ventajas de trabajar con esta herramienta de obtener datos es que, si se fijan, no solamente realmente los tabuló y me los organizó en columnas y en filas, sino que incluso yo le aplico la herramienta de formato de tabla de la que platicábamos la sesión anterior. Entonces esto ya me permite trabajar con las herramientas y todas las, pues sí, las herramientas que tiene este formato de tabla y todas las ventajas que conlleva el trabajar con esta herramienta. Incluso ya hasta le dio una presentación, ya le dio un diseño, y esto, bueno, ya es una tabla ya profesional y ya podemos trabajar la información que se encontraba dentro de nuestro archivo PDF. Entonces, cualquiera de las dos formas que acabamos de ver ahorita, pues ustedes pueden tenerla en cuenta o pueden usarla para lo que sería el vaciado de tablas de un documento PDF, en este caso un documento de Excel. Entonces, este pequeño punto era un pendientito que me dejaron ahí de tarea la sesión anterior. Espero que con esto ya ha quedado resuelta la duda. ¿Sale? Ahora sí, vamos a comenzar con lo que son fórmulas y funciones. Excel, la verdad es que es un programa sumamente noble. Voy a mover esto para acá, para que no me estorbe. Voy a abrir una hojita nueva. Ahí está. Generalmente, pues la intención a lo mejor no solamente es organizar la información que metemos a Excel, sino que a lo mejor necesitamos procesarla mediante algún tipo de cálculo para obtener algún resultado que me ayude a interpretar la información que ahí tengo. Entonces, este procesamiento, pues podemos hacerlo mediante lo que son las famosas operaciones aritméticas, ¿no? Que todos conocemos, que sería la suma, la resta, multiplicación y división. Estos son los operadores que usamos para las operaciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división. Checar que, por ejemplo, para lo que es la operación de la multiplicación, el operador es el asterisco, y para división la diagonal. Pero hay otro tipo de operadores en este caso. Ay, no le di enter. ¿Vale? Entonces, que no se ponga loca. Es que cree que estoy haciendo una operación cuando pongo el operador. Entonces, bueno, aquí entonces podríamos poner suma, resta, multiplicación, división. Pero hay algunos otros tipos de operadores que son necesarios para poder establecer una relación precisamente entre los datos que yo manejo. En algunas literaturas le conocen como operadores relacionales. Ahí me afectó. Relacionales. Como puede ser el mayor que, el menor que, mayor o igual que, menor o igual que, o puede ser simplemente una igualdad, o puede ser diferente, ¿no? Entonces, todo este tipo de operadores son necesarios precisamente, como comentaba, para establecer la relación entre nuestros datos. Cuando nosotros vamos a trabajar en Excel, por ejemplo, voy a poner los nombres de unos, no sé, Nayeli, David, Marco, Magali, nada más por poner unos, ¿no? Entonces, a ver, ellos, matemáticas, inglés, física, solo por poner un ejemplo, ¿sale? Voy a proponer algunos valores, al azar, que me permitan irles mostrando cómo trabajar con las
operadores básicos. ¿Sale? Ahí está, ahí ya me pasé. Esta es una pequeña tablita, ahorita no voy a darle como formato, ahorita lo interesante va a ser la parte de poder entender cómo trabajar con estas funciones o son funciones y fórmulas. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Primero, para saber cómo sabe Excel que lo que tiene que hacer es un cálculo y no, por ejemplo, que estamos ingresando un dato. Excel lo que hace es que lo diferencia porque vamos a anteponer el signo igual. En ese momento Excel sabe que lo que vamos a hacer es un cálculo, que lo que yo voy a teclear a continuación son datos y voy a establecer esa relación entre datos usando mis operadores. Entonces, por ejemplo, yo aquí pongo el signo igual, puedo dar clic seleccionando la celda que contiene el valor que quiero considerar. En este caso voy a hacer una sumatoria, le pongo el más. Vean que en automático me colocó la celda donde se encuentra el valor que seleccioné, C9. Entonces pongo el más, selecciono ahora la calificación de inglés, más, ups, aquí me equivoqué, era aquí arribita, más física, ¿no? Le doy un enter y en automático más el cálculo. Aquí, por ejemplo, que no estoy trabajando con el formato de tabla, si se fijan, pues solamente hizo el cálculo donde yo ingresé la fórmula. Si yo quiero que la fórmula se aplique para el resto de los integrantes, pues yo tendría que hacerlo de forma manual. Puedo ir poniendo o replicando la operación de a una por una, que eso lo haría sumamente tardado, sobre todo si tenemos, hablando de cálculo de calificaciones, grupos muy grandes, nos llevaría mucho tiempo. Entonces aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer es simplemente aplicar la fórmula para lo que sería el primer elemento de nuestra tablita. Me coloco en la esquina inferior derecha de esa celda donde puse o apliqué la fórmula y mi cursor va a cambiar a una crucecita de color negra. Entonces lo que puedo hacer es mantener presionado el botón izquierdo del mouse y arrastro hacia abajo de tal forma que seleccione todas las celdas donde quiero que se aplique la fórmula y suelto el botoncito. Y en automático se va a aplicar la fórmula que yo puse en la primer celda del primer registro de mi tabla y en automático, déjenme bajar esto, y en automático se va a actualizar los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Los elementos con los cuales va a trabajar y va a realizar el cálculo. Aquí, por ejemplo, si se fijan, en donde me dio 26, aquí en mi barra de fórmulas me dice, ok, está sumando el contenido de la celda C10, D10 y E10, que corresponde a esa fila. Entonces, para la que sigue me dice, ok, sigue sumando el contenido de la celda D, C y E, pero respecto a la fila número 11. Entonces, esto pues nos permite hacer los cálculos muchísimo más rápidos y más eficientes. Ahora, por ejemplo, estos son fórmulas. ¿A qué le llamamos fórmulas? Cuando nosotros establecemos la relación entre los datos por medio de operadores aritméticos, pero también de signos de agrupación. Ajá, nosotros a lo mejor hacemos un cálculo que es bien específico para nosotros, que es algo que requerimos, entonces nosotros sacamos la formulita y establecemos, como les comentaba, esa relación entre los datos de tal forma que haga el cálculo o el proceso. Entonces aquí, por ejemplo, si yo quiero calcular el promedio, pues lo que hago es que esta sumita la pongo dentro de paréntesis, puedo modificar mi fórmula aquí dentro de la barra de fórmulas precisamente, cierro paréntesis, una diagonal y en este caso entre 3 porque son 3 materias. Doy un enter y pues ya me hizo cálculo. En este caso Nayeli tiene un promedio de 8.33. Aquí el detalle, repito, es que nosotros cualquier cambio que hagamos vamos a tener que reflejarlo en el resto de los registros de la tabla, ¿sale? Esto es uno de los inconvenientes de no trabajar con el formato de tabla. Yo voy a tener que arrastrar para que se vea reflejado y en automático haga el cálculo. Aquí el maestro Marco es el más inteligente, él sacó 10 de promedio. ¿Sale? Entonces, bueno, ustedes pueden establecer la relación que ustedes quieran. Repito, nada más, aquí sí hay que tener bien en cuenta la jerarquía de las operaciones y nosotros vamos a establecer esa jerarquía mediante el uso de
lo que son nuestros signos de agrupación, que en este caso son los paréntesis, ¿sale? Entonces, de esta forma, pues nosotros podemos trabajarlo y podemos hacer el cálculo que nosotros requiramos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las funciones? ¿Qué es una función? Bueno, ya es una palabra que tiene un significado especial para Excel y que ya me va a hacer un cálculo bien en específico. Ajá, entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar el promedio del grupo, nada más para la materia de matemáticas, pues ya no voy a sumar los valores y los voy a dividir entre el número de elementos, sino voy a ocupar ya una función matemática que ya realiza ese cálculo. Entonces, igual, pongo el símbolo, aunque suena a pleonasmo, pongo el símbolo de igual, le estoy indicando a Excel que lo que voy a hacer es un cálculo, pero ahora voy a empezar a escribir la palabra promedio. Vean que con tan solo que presioné la letra P ya me abrió una ventanita. Esa ventanita o ese recuadro me da las funciones que tiene Excel que empiezan con esa letra. Conforme yo sigo tecleando, en este caso la palabra promedio, vean que me va dando las opciones que se asemejan a lo que yo voy tecleando. Yo aquí, por ejemplo, nada más pongo prom y me dice, a ver, las funciones que tengo son promedio, promedio sí conjunto, entre otros. ¿Sale? Vamos a ver las más básicas. Por ejemplo, promedio. Yo le voy a dar doble clic en promedio. Si se fijan, en automático le insertó y me dejó abierto un paréntesis. Eso quiere decir que está en espera de los valores o de los argumentos con los cuales va a trabajar esta función. Y lo que me encanta es que les digo, es bien amable Excel con nosotros porque todavía en la parte de abajo nos está dando una guía. Aquí abajito me dice cómo debo de insertar los argumentos. Me dice, promedio, paréntesis, y vas a poner los valores que vas a considerar para el cálculo y los vas a separar por medio de comas. ¿Vale? Entonces, puedo ingresarlos de forma manual o simplemente puedo hacer una selección de los valores que quiero que considere para hacer el cálculo. Entonces, en este caso, por ejemplo, me dice, voy a considerar todos los valores que quedan comprendidos desde C9 hasta C12. Ese 2 puntos es lo que significa de C9 hasta C12. Entonces, todos esos valores los va a considerar, cierro yo paréntesis y le doy un enter, ¿no? Y en este momento ya me sacó el promedio de la asignatura de matemáticas. Entonces, de esta forma, pues yo puedo usar lo que son mis funciones para lo que será el cálculo. Y es un poquito más rápido porque ya no tengo que ir seleccionando celda por celda y establecer la relación mediante algún operador aritmético para que haga el cálculo. Ahora, por ejemplo, si quiero aplicar esta misma formulita, pero ahora, por ejemplo, lo quiero que lo replique para inglés y física, igual. Me coloco en la esquina inferior derecha, me aparece mi cursor en forma de crucecita en color negro, pero ahora voy a arrastrar hacia la derecha. ¿Sale? Y aquí ya me hizo el cálculo para inglés y para física. Aquí puedo observar, si me coloco, por ejemplo, al final de la columna de inglés, puedo ver que en este caso, en la barra de funciones o en la barra de fórmulas, me dice, ok, yo estoy trabajando con el rango de valores que están comprendidos desde la celda D9 hasta la celda D12. De esta forma yo puedo asegurarme que realmente se actualizaron los argumentos que considero para el momento de hacer el cálculo. Y lo mismo para acá. ¿Sale? Entonces, pueden ustedes trabajar mediante lo que son fórmulas o lo que son funciones. Es todo un mundo, o sea, les digo, yo podemos hacer todo un diplomado de Excel, no vamos a ver todas las funciones con las que cuenta Excel, pero sí de forma general, si nos vamos precisamente, hay un fichero que se llama fórmulas, aquí puedo encontrar la biblioteca de funciones. Para darme una idea de cuántos tipos de funciones tengo, están clasificadas de acuerdo a su función. En este caso, por ejemplo, tengo lo que son funciones de tipo o de corte financiero, tengo lo que son funciones lógicas, funciones de texto, de fecha y hora, funciones para realizar búsquedas o referencias entre datos, funciones de tipo matemáticos, y aquí me dice hay más, o sea, si te hace falta aquí hay de todo, ¿sale? Entonces, en ese sentido, bueno,
vamos a ir aplicando lo que considero yo que son como las principales funciones que nos van a ayudar en este caso para lo que es nuestra labor docente, a lo mejor aplicándolas un poquito más a lo que sería el cálculo de calificaciones. Entonces, en ese sentido, voy a cerrar este archivito, me voy a ir ya a un archivo que previamente traigo preparado. Aquí lo único que tengo es una tablita. En esta tablita tengo concentrado la evaluación de uno de mis grupos, solamente del tercer corte. Ajá, si se fijan, no tiene formato. Entonces, aquí, ¿qué tipo de datos tengo? Bueno, pueden observar que en la primera columna tengo lo que son los nombres de mis estudiantes. Las cabeceras puedo observar que estoy hablando de prácticas, cuestionarios, un examen, pero aquí, por ejemplo, no se alcanzan a ver todos los títulos o las cabeceras de los campos de mi tabla completos. Entonces, lo que voy a hacer es para trabajar más a gusto, doy clic sobre el número 1, la cabecera de la fila 1 para que se seleccione. Esto lo vimos la sesión pasada. Dentro del fichero inicio hay una herramienta que se llama ajustar texto. Entonces, lo que va a hacer es que va a ser más alta la fila número 1 y va a distribuir en 2 líneas el contenido. ¿Sale? Entonces, de esta forma ya puedo ver los encabezados de mi tabla claramente para poder saber qué es lo que estoy evaluando al momento de realizar los cálculos. Aquí, por ejemplo, en apellidos o en nombre del alumno, pues voy a dar un doble clic para hacer más ancha mi columna y poder ver completamente los nombres de mis alumnos. Ahora, aquí yo a propósito puse dos tipos como de valores o formas de evaluar. Una de tipo cualitativa, aquí son competentes o no son competentes al momento de hacer la práctica. Si yo consideré en el momento que realicé esta evaluación que el alumno cumplió con la competencia de la práctica, pues asigno el calificativo de competente. Si el alumno no logró la competencia, simplemente le dejé ay, se me fue el nombre de este simbolito, un guión, ¿sale? Así como que no logró la competencia. Pero, por ejemplo, para la parte de lo que son los cuestionarios o el mismo examen, aquí ya trabajé con valores de tipo cuantitativos, yo estoy trabajando con números. Aquí, por ejemplo, si el alumno no presentó o no hizo el cuestionario, le puse un guioncito, ¿no? Entonces, bueno, saber que para trabajar con fórmulas o con funciones es importante que sean valores de tipo numérico, ¿sale? No podemos trabajar con valores de tipo texto. Dices, entonces, ¿cómo vas a trabajar esta parte de competent? Bueno, ahí tiene como su jiribilla. Ahí voy. Lo primero que vamos a hacer en este caso es sustituir lo que son los guioncitos por ceros, ¿sale? Por ejemplo, yo me voy a ir aquí a la parte cuantitativa, o sea, a la parte donde tengo mis numeritos, donde vienen las calificaciones de cuestionarios y de exámenes, y voy a hacer solamente la selección de esta parte, ¿sale? Yo puedo buscar, reemplazar, calcular o procesar conforme yo lo necesito, ¿sale? ¿Y cómo vas a ver Excel sobre qué va a trabajar? Mediante lo que yo seleccione. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a seleccionar, repito, solamente la parte de las calificaciones de cuestionarios y exámenes. ¿Qué voy a hacer? Voy a sustituir los guioncitos por ceros. ¿Por qué? Chequen, si yo, por ejemplo, aquí quiero calcular el promedio, pongo igual, promedio, doble clic para insertar la fórmula, selecciono estos valores, ahorita nada más quiero que vean qué va a pasar, ya establecí ahí un rango, cierro el paréntesis, doy un enter, y aquí sí me lo calculó, pero ¿qué pasó con los guioncitos? ¿No? Simplemente los discriminó porque no son valores de tipo numérico, simplemente hizo el cálculo con respecto al 375, solo consideró ese valor, ¿sale? Porque los demás, los guioncitos no son valores numéricos. Entonces lo que voy a hacer es o a veces hasta me llega a marcar error. Entonces para evitar esa situación y que realmente considere que los guioncitos son un 0, voy a seleccionar esta parte. Dentro del fichero inicio
hay una herramienta que se llama seleccionar y buscar, que tiene la lupita, ¿sale? O la lupa más bien. Le pico yo ahí y le digo, a ver, quiero reemplazar, ¿sale? Y me abre esta ventanita y me dice, a ver, ¿qué quieres reemplazar? Le digo, ok, vas a buscar todos los guioncitos y donde encuentres un guioncito dentro de la selección que yo hice le vas a poner un 0 y le pico en reemplazar todos, ¿sale? Y me dice, ya está, hemos hecho 96 reemplazos. Yo le doy a aceptar, cierro esta ventanita y si observan la parte que tengo seleccionada, pues donde había guioncitos ahora ya tengo ceros, ¿sale? Entonces de esta forma me aseguro que no se ve afectado el cálculo que yo hice porque discriminaba los guioncitos por no ser numeritos. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, en este caso, vean que los elementos que yo estoy evaluando son prácticas, cuestionarios, examen, y por aquí tengo una columna que dice si entregó proyecto aula y cuántos puntos le voy a asignar. Entonces aquí en lugar de promedio le voy a poner calificación final. ¿Vale? Yo, por ejemplo, voy a considerar, voy a poner aquí insertar una fila por encima, le doy clic en el 1, le digo insertar, me abre un espacio, baja mi tabla y aquí me pone una nueva fila. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a seleccionar las celdas de la columna B a la columna G, las voy a combinar para poner que ahí esta parte de las prácticas, perdón, van a ser promediadas a 4 puntos. ¿Vale? Para que yo tenga aquí el contexto de a cuánto estoy promediando. La parte de los cuestionarios de igual forma, lo que voy a hacer es que selecciono las celdas de la celda H1 a L1, que es el rango de columnas donde tengo el registro de los cuestionarios, combino y centro, y aquí digo que va a ser promediado a, ¿qué les gusta? 2 puntos. Abreviado igual. Ahora, la parte, por ejemplo, del examen, lo voy a promediar 4, 6 a 3 puntos. Aquí le voy a poner también ajustar texto, ¿sí? Para que no se parta la información. ¿Y ya cuántos llevo? 4 y 2 son 6 y 3 son 9. Entonces, de proyecto aula, pues yo nada más le puedo poner un punto, ¿vale? Para obtener el famoso 10 que quiero dentro de mi evaluación. Esto obviamente pues yo lo estoy proponiendo, a mí se me ocurrió hacerlo así, ¿sale? Dependiendo también obviamente de las características de nuestra unidad de aprendizaje o de los lineamientos que hayamos puesto desde el principio en nuestras clases, pues ustedes ya sabrán cómo adecuar estos porcentajes, ¿sale? Ahora, ya que tengo esta información, ya la tengo clara, voy a empezar por la parte de las prácticas. Yo aquí, por ejemplo, hice 6 prácticas con mi grupo. Idealmente, quien hizo las 6 prácticas y las hizo bien, debería de tener 6 competence, que sería un competence sería como un equivalente a 10. ¿Sale? Aquí o lograste la competencia o no la lograste. O sea, o es 10 o es 0. ¿Sale? Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es, bueno, voy a generar aquí entre la columna G y H una nueva columna para que en esa nueva columna yo pueda sacar el promedio correspondiente solamente a la parte de las prácticas y llevar como por secciones en mi propia tablita los cálculos que corresponden a mi promedio. Entonces, para insertar una nueva columna, bueno, si yo quiero una columna entre la G y la H, me coloco a la altura del encabezado de la columna H, doy clic derecho y le digo insertar. ¿Vale? Ya me generó una nueva columna, lo que hizo fue abrirme el espacio y recorrió el resto del contenido de mi tablita. Ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí lo que voy a hacer es, voy a contar el número de prácticas que el alumno acreditó. ¿Sale? Insisto, yo sé que acreditó la práctica porque tiene el calificativo competent. ¿Cómo lo hago? Pues no lo voy a hacer de forma manual, pues aquí yo digo, a ver, tiene una y aquí digo, tiene 6 y así me voy una por una.
Recuerden que el chiste es que Excel lo haga por nosotros. Entonces, para eso vamos a trabajar con una función que se llama contar sí. Entonces, lo que hago es que pongo mi signo igual, empiezo a teclear la palabra contar, vean que me da una serie de opciones. Dentro de ellas hay una que se llama contar sí. Doy doble clic con el botón izquierdo del mouse para que se inserte en esa celda. Me dice, a ver, aquí en esta ayudita que nos da, en este como guioncito que nos da para el uso de la función, dice, lo primero que tienes que darme como argumento es el rango. ¿A qué se refiere con el rango? ¿Dónde se encuentran los valores dentro de mi hoja de cálculo de los cuales va a contar? ¿Sale? Y lo segundo es el criterio, en base a qué voy a contar. Entonces yo, por ejemplo, voy a seleccionar las celdas del primer registro de mi tabla, pero solamente las celdas que contienen la evaluación correspondiente a prácticas. Entonces me dice, ok, ¿tú quieres que yo cuente algo? No sé qué todavía, pero sé que se encuentra dentro del rango de la celda B3 a la celda G3. Coma, dice, a ver, ahora sí, dentro de ese rango, ¿qué es lo que quieres que te cuente? Entonces yo aquí quiero que me cuente cuántos competents logró el alumno. ¿Sale? Cuando lo que queremos que cuente es una cadena de caracteres, tenemos que poner esa cadena de caracteres, o en ese caso esa palabra, dentro de comillas, y tenemos que escribirla tal cual se encuentra escrita dentro de nuestra tabla. Entonces aquí, por ejemplo, es competent, la primera letra es en mayúscula, cierro comillas, cierro paréntesis y ya está toda mi función. Entonces va a contar cuántos competents hay dentro del rango que yo establecí. Yo le doy un enter y me dice, ok, solamente para el primer registro solamente tienes un competent. ¿Sale? Entonces ya lo único que voy a hacer en este caso es aplicarla para el resto de los registros de mi tabla. Dices, híjole, pero es que tengo mal pulso, a lo mejor me coloco en la esquina inferior derecha de la celda, perdón, y mantengo presionado el botón izquierdo del mouse, y yo tendría que ir arrastrando el mouse para que se establezca la selección de las celdas donde quiero que se aplique esa fórmula, ¿no? Pero de repente dicen, pues yo tengo mal pulso, me fui chueco, solté antes, no sé, pueden pasar mil cosas. Entonces lo que hago es que otro truco sería, para aplicar más rápido esa función, me coloco igual en la esquina inferior derecha, también me va a aparecer esa misma crucecita negra, pero ahora voy a dar doble clic con el botón izquierdo del mouse. Y lo que va a hacer es que en automático va a aplicar la función a todos los registros que detecte dentro de la tabla. Hasta donde vea que se acaba el último registro de mi tabla, hasta esa posición va a aplicar la formulita. Entonces, de tal forma que ya hice la primera parte de mi cálculo, ¿sale? Yo ya sé cuántas prácticas lograron obtener como competentes mis alumnos, ¿sale? Digo, pues el primer registro 1, el siguiente 6, 6, 3, 1. Entonces ya tengo como a medias el primer cálculo. Voy a insertar otra columna. Podemos insertar todas las columnas que nosotros necesitemos. Lo único que va a pasar es que nuestra tabla se va a ir haciendo más grande. ¿Sale? Y ahora lo que hago es pues una regla de 3. Digo, a ver, quien entregó 6 prácticas como competentes, pues debería de obtener 4 puntos, que fue lo que yo propuse. ¿Sale? Y de ahí para abajo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues hago una reglita de 3, pongo el signo de igual, abro paréntesis, y digo, a ver, multiplico esta celda por 6, ¿sale? Y lo voy a dividir entre 4. ¿Por qué entre 6 y 4? Porque 6 es el número de prácticas que idealmente debieron de haber entregado, y 4 porque es el número de puntos al cual estoy promediando. Entonces yo le doy un enter. Y aquí, por ejemplo, me dice, bueno, este chico que nada más entregó una práctica, pues de los 4 puntos nada más obtuvo 1.5. Yo aplico la fórmula, aquí lo hice al revés. Ups.
Era por 4 y dividido entre 6, sorry. Qué pena para los que dan matemáticas. Ahí está. Ahora sí. Es una reglita de 3, ¿no? Entonces, 6 prácticas equivalen a 4 y de ahí lo proporcional de acuerdo al número de prácticas entregadas. Entonces, ahora sí cuadra. Entonces, una práctica entregó, pues nada más tiene punto 66 de 4. Quien entregó las 6 prácticas, pues tiene 4 puntos. Aquí lo interesante no tal cual es establecer la regla de 3, sino la forma en la que establecí la relación entre mis datos. Aquí yo, por ejemplo, hice una fórmula, establecí la relación que hay entre mis datos usando operadores aritméticos y mis famosos signos de agrupación. ¿Sale? Entonces aquí ya tengo la parte de mi cálculo, ya tengo la parte proporcional a los puntos por prácticas. Es más, voy a resaltarlo aplicándole un color de relleno como para que se distinga del resto, ¿no? Entonces ya tengo la primera parte de mi cálculo. Entonces, la función contar sí es bien útil. Si se fijan aquí, a pesar de que no tenía valores de tipo numérico, pues mediante esta función pude establecer una relación entre las prácticas que fueron calificadas como competentes y un equivalente a un valor de tipo numérico, de tipo cuantitativo, para obtener una calificación. Entonces, para la siguiente parte de mi tablito, pues ya es un poquito más sencillo. Aquí ya lo que voy a hacer en este caso es la parte de los cuestionarios, pues la voy a promediar a 2 puntos. Entonces aquí, igual, entre la sección de cuestionarios y la columna de examen, igual inserto una nueva fila. Perdón, una nueva columna, ¿sale? Aquí son 5 cuestionarios, idealmente deberían de tener un total de 50 puntos nada más por cuestionarios, considerando que estos fueron evaluados de 0 a 10. ¿No? Entonces aquí voy a sacar, voy a ir aplicándole o colocándole títulos a mis columnas. Nada más para saber qué es lo que estoy haciendo, ¿sale? Y no perder de, ¿qué valor tenía aquí? ¿Para qué lo quiero? Entonces voy a sacar la sumatoria. Puedo hacerlo como les enseñé hace ratito. Pongo el signo igual, doy un clic, más, selecciono la siguiente celda, más, y así de forma sucesiva. Pero eso es súper lento. Entonces lo que agarro es que mejor tecleo la función suma. Hay una función que ya hace eso. Precisamente se llama suma. Doy doble clic con el botón izquierdo para insertarla. Selecciono el rango de celdas que contienen las calificaciones referentes a mis cuestionarios y aquí no tengo que darle más argumentos, simplemente cierro el paréntesis y doy un enter. Entonces aquí, por ejemplo, me dice que tengo 3.75 puntos, ¿no? Es lo que obtuvo de la parte de la evaluación de cuestionarios el primer alumno. Entonces, pues en base a lo que ya vimos hace ratito, para aplicar esta función al resto de los registros, pues me coloco en la esquina inferior derecha de la celda donde ya apliqué la función, doble clic, botón izquierdo, y en automático va a aplicar ya, en este caso, la función suma a todos los registros de mi tabla. Entonces, ahora que ya sé cuántos puntos tienen referente a la parte de cuestionarios, pues yo nada más hago la regla de 3 para promediarlos a 2 puntos. De esta forma, quien tiene los 50 puntos debe de ser acreedor a 2, ¿sale? O quien tenga 50, pues será acreedor a los 2 puntos referente a la parte de cuestionarios. Entonces aquí me vuelvo a insertar una columna y aquí simplemente hago el promedio, ¿no? La parte de puntos cuestionarios. Igual, una regla de 3, abro paréntesis y digo, a ver, quien tiene 50 puntos será acreedor a 2. Entonces esto lo voy a multiplicar por 2 entre 50. Le doy un enter y ahí está. Aplico el resto de los registros y ya lo tengo.
Aquí, por ejemplo, tan solo, ay, algo le piqué de más. Aquí en lo que será el tercer registro de mi tabla, veo que él tiene los 50 puntos de los cuestionarios y vean que en el cálculo, en la regla de 2, en automático el cálculo le dio los 2 puntos, ¿no? Entonces, mi regla de 3 está bien. Entonces, de esta forma, igual, selecciono a lo mejor con algún color de relleno que me permita distinguir esa columna del resto, ya tengo la segunda parte de mi cálculo del promedio de este grupo. ¿Vale? Ahora, ya casi acabamos. Si se fijan, está bastante sencillo. Nos estamos tardando un poquito más por la parte de que lo voy explicando un poquito detallado, pero conforme ya le van agarrando la onda, ya la verdad es que lo hace hasta mecánicamente uno, ¿no? Ya uno le va agarrando la maña y lo va aplicando. Ahora, ¿por qué estoy insertando tantas columnas? ¿Por qué no les di ya la tabla tal cual con los espacios que se requerían? Pues la intención es que se den cuenta de que las tablas no están estáticas, no son estáticas. Nosotros los podemos ir modificando conforme lo que nosotros necesitemos. Y si inserté una columna de más y no la necesitaba, la puedo eliminar o puedo, repito, irlo modificando conforme lo que yo requiero. Esa es la intención. Entonces aquí vuelvo a insertar una nueva columna. Quiero un nuevo espacio entre lo que es examen y entrega de proyecta aula, porque aquí voy a obtener la parte de los puntos correspondientes a la calificación del examen, que aquí pusimos que tenía que ser promediado a 3 puntos. Entonces, quien haya sacado 10 debe de obtener esos 3 puntos. Entonces, como estos son cálculos bien específicos, por ejemplo, la parte del cálculo de los puntos para prácticas, los puntos para cuestionarios o los puntos para examen, son cálculos bien específicos para nosotros porque así lo necesitamos. No es algo que sea como universal, que todos vamos exactamente vamos a promediar exactamente igual. Entonces, como no es así, pues no hay una fórmula en específico que promedie exactamente a esa cantidad de puntos. Aquí lo conveniente es hacerlo mediante fórmulas. Yo establezco los valores, yo establezco la relación entre mis datos y lo voy plasmando en forma de fórmula. ¿Sale? Entonces aquí, de igual forma, pongo mi signo igual. Aquí doy clic abro paréntesis. Importante no olvidar el paréntesis para establecer jerarquía entre operadores o entre, entre los cálculos que voy a hacer. Selecciono la celda que contiene la calificación de mi examen y en este caso lo voy a multiplicar por 3 porque es el número de puntos que voy a asignar en caso de que haya sacado 10. Cierro paréntesis y divido entre 10, que es la máxima calificación que pudo haber obtenido el alumno en el examen. Entonces, doy un enter, aquí saco 0 en el examen, pues tiene 0 puntos. Entonces aplico la fórmula al resto de mis registros y en automático pues se da lo proporcional de acuerdo a la calificación del alumno. Saco 10, pues tiene 3 puntos. Saco 9, pues tiene 2.7 y así de forma sucesiva. Entonces ya no hay que, yo recuerdo todavía cuando entré a trabajar aquí al Politécnico, que veía a algunos profesores que en su momento fueron mis maestros, pues hacían sus tablitas así manual, ¿no? Donde sacaban su regla de 3 desde 0 hasta 10 y ya con esa tablita iban asignando valores, ¿no? Y yo los veía trabajar en su momento, y pues se tardaban y se cansaban, de la calificada, era algo pesado. Pero conforme Excel nos fuimos acercando a Excel en este caso, lo digo también yo misma, nos fuimos acercando y practicando con Excel, ahora yo los veo y son unos expertazos, ¿no? Ya rápidamente sacan su hoja de cálculo y sacan sus promedios muchísimo más rápido. Entonces, bueno, ahí vamos. Aquí también le voy a aplicar el color de relleno porque pues, tengo ya los puntos proporcionales al examen. Ahora, esta parte de lo que corresponde a proyecto aula. Aquí, por ejemplo, vamos a trabajar con una función de tipo lógica. Es una función muy bonita que nos permite, mediante la evaluación de una condición,
Podría hacer una cosa o hacer otra. Aquí simplemente en mi registro, mediante la palabra sí, yo definí si entregaron o no entregaron proyecto aula. Y yo decidí que dentro de mi evaluación, quienes hayan entregado proyecto aula van a ser acreedores a un punto. Quien no me entregó, pues no va a ser acreedor a nada. Entonces, para no tener que ir de forma manual, uno por uno, viendo dónde hay un sí y dónde no hay un no, y poniendo 1, 0, 0, 0, 0, y así de forma sucesiva, o de forma manual, pues ya hay una función que, como les comento, me permite hacer la evaluación de condiciones. Esa fórmula se llama sí, así tal cual, sí. Ajá. Para explicar esta fórmula, ahora en lugar de poner el signo igual y poner tal cual sí, me voy a auxiliar de lo que es precisamente mi barra de fórmulas. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar, en este caso, seleccionada la celda donde quiero insertar esta función. Pero ahora aquí, a la izquierda de donde está mi barra de fórmulas, tengo f de x. Si nosotros le damos clic ahí, nos va a abrir este cuadro de diálogo donde nos va a permitir seleccionar la función con la que queremos trabajar. Entonces, aquí me dice, a ver, ¿cuáles usaste recientemente? Y me aparecen las que yo usé. Entonces, entre ellas está sí. Ajá, así se llama la función. Ahora, ¿qué pasa si yo nunca le he trabajado? No se va a encontrar dentro de las usadas recientemente. Entonces yo aquí le pico, le digo, a ver, no, muéstrame todas las funciones y me voy a dar cuenta que todas las funciones están ordenadas de forma alfabética. Todas las que comienzan con A, luego con B, con C y así de forma sucesiva. Entonces yo me desplazo hasta la altura de la letra S y aquí están. ¿Vale? Aquí está mi función, sí. Doy un clic para seleccionarlo y aquí abajito me da una guía de para qué sirve y cómo trabajarla. Me dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si es que se evalúa como verdadero. O me va a dar otro valor si es que esta evaluación resulta falsa. Entonces yo le doy a aceptar y me aparece esta otra ventanita. Aquí tengo 3 parámetros. Lo primero me dice es prueba lógica. A ver, ¿qué condición quieres que evalúe? ¿Cuál es la condición? La condición es que si en la columna que se intitula entrega de proyecto aula encuentras un sí, tú vas a colocar un 1, que es el punto que yo le estoy asignando a los chicos que sí entregaron proyecto aula. En caso de que sea falso, entonces tú le vas a poner un 0, ¿sale? Porque no entregaron proyecto aula. Entonces, ¿cómo lo pongo? Aquí en prueba lógica, lo que hago es selecciono la celda que contiene el valor que voy a evaluar. Y aquí, mediante lo que en un principio, si se acuerdan, les dije, hay algo que se les conoce como operadores relacionales, que es el igual, menor que, mayor que, menor o igual, mayor o igual. Bueno, mediante esos operadores yo voy a establecer cuál es la condición. En este caso, lo único que quiero saber es si en esa celda que yo seleccioné se encuentra la cadena de caracteres sí. Recuerden que cuando trabajamos con cadena de caracteres, debemos de ponerla entre comillas y escribirlo tal cual aparece en nuestro registro. Aquí, por ejemplo, en mi tabla puse sí en mayúsculas, entonces tal cual lo escribo. Entonces aquí, por ejemplo, ya puse mi condición, eso es lo que voy a evaluar. Si se fijan aquí adelante, ya de hecho ya la está evaluando y me dice es falsa, o sea, esto no es verdad. En esa celda no hay un sí. Y si yo me fijo en el primer registro de mi tabla, pues no hay un sí, hay un guión, ¿sale? Entonces dice, eso es falso, no hay un sí. Entonces ahora sí, ¿qué quiero que haga en caso de que la condición se cumple? Vas a colocar un 1. Si la condición no se cumple, entonces vas a colocar un 0. Y aquí abajito, primero me dijo, oye, esta condición es falsa, no se está cumpliendo, por lo tanto, entonces, el resultado de tu evaluación es un 0. Yo le doy a aceptar y me pone un 0.
Entonces, yo aplico esta función al resto de los registros de la tabla y vean que ya en automático, donde hay un sí, me colocó un 1. Donde no hay un sí, pues no importa lo que haya. Simplemente no hay un sí, colocas un 0. Entonces, aquí puedo observar cómo la evaluación fue correcta, se aplicó adecuadamente y de una manera rápida yo hice una evaluación de tipo lógica mediante la evaluación de una condición para poder hacer una u otra cosa. Entonces ahora sí, igual la resalto del resto de mis columnas y de esta forma pues yo ya tengo las columnas que van a conformar mi calificación final. Entonces pongo un signo igual y aquí a lo mejor sí me conviene hacerlo de forma manual. ¿A qué me refiero? Doy un clic al primer registro de la columna de puntos de prácticas, pongo el operador más, ahora doy clic al primer registro del cálculo donde tengo lo de puntos para cuestionario, más los puntos que obtuvo por el examen, más los puntos correspondientes a proyecto aula. Esos 4 elementos van a conformar la calificación final, le doy un enter y ouch. Para el primer chico pues va a sacar 0.81. ¿Sale? Entonces yo aplico el resto y ahí están mis calificaciones. Y esto ya sería mi calificación final. Puedo hacerlo más grande, puedo ponerlo en negritas, puedo cambiarle el color al texto para algo que lo haga resaltar o más ancho. ¿Sale? Y yo ya la tengo. Dices, híjole, pero, por ejemplo, 8.6, ¿no? Nosotros acostumbramos, perdón, desconozco si hay algún reglamento que así lo indique, pero bueno, sé que acostumbramos que cuando las calificaciones son aprobatorias, si son de 0.5 para arriba, pues lo llevamos al siguiente entero superior. ¿Sale? Entonces aquí podemos hacer algo muy similar. Hay una función que precisamente se llama redondear. Doy un clic, perdón, selecciono la siguiente columna, pongo el signo igual y ahora voy a poner redondear. Aquí está, solamente redondear. Selecciono la celda que contiene el valor que quiero que se redondee. Coma, y le digo que no quiero que le ponga decimales. O sea, le pongo 0 decimales. ¿Qué es lo que va a hacer? Si la calificación es de 0.5 para arriba, me lo va a llevar al siguiente entero inmediato superior. Si el decimal es de menos de 0.5, pues lo deja en el entero inferior. Entonces yo le doy, cierro paréntesis, le doy un enter y aquí, por ejemplo, me lo llevo a 1. Si yo le aplico el resto, vean, aquí me da 9, aquí, por ejemplo, es 3.3, lo dejo en 3, 0.96 lo subió a 1, 8.5 lo llevo a 9, 8.17 lo dejo en 8, y bueno, esto tiene sus bemoles porque, por ejemplo, si es una calificación reprobatoria, déjenme buscar un caso aquí, por ejemplo, 5.78, ¿no? Como era el decimal es de mayor a 0.5, pues me lo subió a 6. Entonces, bueno, ahí tiene sus pequeños detallitos, ¿no? Ya ahí, bueno, tenerlo en consideración nada más. Entonces, ya de esta forma, pues ya tengo una calificación final que ya puedo capturar yo directamente en el SAES. Entonces, bueno, son las funciones y las fórmulas o un ejercicio que consideré que era adecuado para ver el tema, que nos puede ser de gran utilidad. En este momento, con esto terminaríamos la explicación de esta sesión